que nos ocupa, gracias. A ver, vamos a seguir. Creo que para el tema que nos ocupa, es muy importante hacer énfasis, centrarnos un poco en la parte del ambiente digital, porque es en esta área, cuando hablamos de comunicaciones, de una manera, pues vamos a hablar en esta era que estamos viviendo, pues es donde más podemos encontrar interacción. No únicamente, pero es donde más encontramos interacción. Y también esto tiene repercusiones, incide en la vida presencial. Así que en realidad están, como decimos en México, junto con pegado, no se puede separar, pero nos vamos a enfocar en el ambiente digital. Y por supuesto vamos a enfocarnos también en la era, sí, de la comunicación, pero de los neoconservadurismos. Hay mucho que hablar de esto, sé que ustedes en múltiples maneras lo han estudiado, lo han trabajado, lo seguimos trabajando en conjunto porque varias de las organizaciones basadas en la fe que yo conozco que están aquí, sé que lo están haciendo. Entonces, me parece que es algo conocido para nosotras y nosotros. Sin embargo, vamos a intentar mirar algunas cuestiones que creo que sí nos van a ayudar para tratar de desarrollar algunas estrategias de comunicación en relación a esto, a lo que le estamos haciendo frente. Bueno, lo primero que hay que enmarcar, ¿verdad?, es cómo ha cambiado o cómo se han modificado algunas cosas con la llegada del Internet. Hay también mucho que decir al respecto, sobre todo en el ámbito de los movimientos sociales. Justamente ayer recordaba cómo el Internet fue lo que potenció el conocimiento internacional del movimiento zapatista de liberación nacional en México a mediados de los 90, en el 94, cuando se firmó el primer tratado de libre comercio en México. Y cómo eso es un cambio de paradigma en las comunicaciones y en la vida, la vida de los movimientos sociales en América Latina y en el mundo. Entonces, en definitiva, sí nos ha cambiado la vida, las realidades, la llegada del Internet. Por supuesto, también tenemos que ver esas grandes contradicciones y complejidades que hoy nos representa esa misma llegada. Con la llegada del Internet y ante los monstruos mediáticos que siguen acaparando los medios de difusión tradicionales, se originó lo que llamamos la comunicación alternativa, la cual, de acuerdo a Silvia Lago y Ana Marotias, se opone a la verticalidad, a la imposibilidad de responder a los mensajes emitidos y a la organización piramidal de los medios tradicionales, tanto privados como públicos. Justamente se enlaza con la anécdota que les estaba comentando del movimiento zapatista de liberación nacional en México, que para recordar simplemente es el movimiento alternativo indígena nacido en la zona de Chiapas, en México, y que pues ha sido profundamente estudiado en todo el mundo. Y cuando hablamos de comunicaciones y comunicación alternativa, pues también. Entonces, justamente este ejemplo que coloco tiene que ver con lo que nos dicen las expertas Silvia Lago y Ana Marotias, de que la llegada del Internet, o sea, en ese momento inicial sí hace ese cambio de paradigma con los medios tradicionales, ¿verdad? Despoja a los emporios mediáticos de la absoluta verdad y le da a otros medios y periodistas independientes la posibilidad de dar a conocer masivamente e internacionalmente otras verdades, otras realidades. Entonces, esto fue en realidad o ha sido algo que tenemos que tomar muy en cuenta, de que sí, las redes sociales, el Internet, nos han dado esa posibilidad de ya no tener una sola voz autorizada, que es la que se daban
tradicionalmente en la radio y la televisión o la prensa impresa, sino tener otras formas de generar reflexiones y opiniones. Entonces, esto es muy importante, sin idealizar, por supuesto, los medios digitales. Hoy día, pues las cosas han variado muchísimo, ¿verdad? Esta infografía que les muestro es del año pasado. Y ustedes podrán observar ahí cómo es que nos ha afectado directamente esta comunicación que se da ya desde las plataformas virtuales. Entonces ahí ustedes pueden ver algunos datos. Miren lo que sucede cada 60 segundos, cada minuto en Internet. Por ejemplo, creo que la mayoría, o si no todas las personas que estamos aquí, usamos el WhatsApp. Y fíjense que en 2020, 41.6 millones la estadística era que cada minuto enviábamos 41.6 millones de mensajes. Por supuesto, esto tiene que ver también con la pandemia, ¿verdad? Y esto se potenció. Bueno, ahí está la estadística de Netflix, 404.444 horas de video en vivo cada 60 segundos. En Instagram, cada minuto se crearon 347.222 historias. YouTube, cada minuto 500 horas de videos subidas. O sea, imagínense cómo sí nos ha afectado que esto pues nos ha revolucionado. Y no me puedo meter tanto en estas contradicciones y complejidades por una cuestión de tiempo, pero lo que sí quiero que veamos con estas pautas que estoy dando es cómo sí nos ha revolucionado, cómo sí ha habido un cambio de paradigma y cómo es que ahora tenemos que generar nuestras estrategias. Una de las complejidades que quiero mencionar y que sí quisiera que nos lleváramos de este curso o de esta sesión es esta concepción de que la tecnología es política. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han hablado de la tecnología o del internet o de las redes sociales como simples herramientas, ¿verdad? Y ya hemos hablado que la comunicación no es difusión, nada más, es muchísimo más. Entonces, con la concepción de que la tecnología es política, nuestro pensamiento y también nuestras prácticas pueden ir cambiando para una nueva forma de vivir que nos afecte y que también tenga una transformación positiva. ¿A qué me refiero con esto de que la tecnología es política? Todas las decisiones relacionadas con la tecnología tienen una dimensión política, pues afectan directamente a la sociedad, sea promoviendo derechos o perpetuando violencias y sistemas de dominación como el patriarcado. Estamos ante otro poder imperial hoy día, ¿verdad?, que controla y decide a través de datos y de la propiedad de potencia computacional, en total coalición con los gobiernos y los dueños del poder y dinero en el mundo. A esto le llamamos colonialismo digital. Bueno, con esta concepción de que la tecnología es política y también con este apunte del colonialismo digital, de cómo hay un nuevo imperialismo, por supuesto neoliberal, que se desarrolla, que se da a partir de las redes sociales y del Internet, teniendo todo eso en cuenta, es muy importante porque cada vez que nosotros, nos coloquemos ante una pantalla, decidamos utilizar esta o esta aplicación, pues que por lo menos tengamos la conciencia de qué es lo que implica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la plataforma Zoom, podemos hablar de YouTube, ¿verdad? Que son plataformas que constantemente estamos usando, o del Facebook o del Instagram.
Entonces, es muy importante que las miremos en su gran complejidad, es decir, quiénes están detrás de estos grandes negocios digitales y qué otorgamos cada vez que entramos a una de estas plataformas. Yo no estoy diciendo que no las usemos, pero si las vamos a usar en tanto podemos crear otras alternativas que ya existen, pero que no son tan usadas hoy en día. En tanto transitamos a eso, que tengamos la conciencia, ¿verdad? Por lo menos de qué es lo que implica para nosotras y también para las comunidades con las que queremos conectar. Entonces, esta concepción de que la tecnología es política, sí me gustaría que nos la lleváramos para que tuviéramos más conciencia a la hora de descargar una aplicación, de utilizar una plataforma, entendiendo lo que implica, ¿verdad? En términos de ciberseguridad, en términos del colonialismo digital, en muchos otros términos. Entonces, yo sí quiero hacer énfasis en esto para que no idealicemos estas, lo que hemos llamado comúnmente herramientas digitales, tampoco las satanicemos, sino que veamos que sí hay una decisión política detrás de cada uso, ¿verdad? Y bueno, que justamente hablando de las redes y los cambios de paradigma, en verdad que las redes hoy día han funcionado como un espacio de encuentro. Hace mucho como que, o hasta hace poco se había como hecho esta dicotomía del espacio virtual y el espacio digital, pero no hay tal cosa. O sea, la realidad implica lo que sucede presencialmente, pero también lo que sucede hoy día. Nadie diría que esta clase por Zoom no sucedió o que carece de cierto valor porque fue virtual, ¿verdad? Nadie de nosotras y nosotros lo podría afirmar porque no es cierto. Entonces, lo que sucede en la virtualidad es la realidad, ¿verdad? Es parte de la realidad. Entonces, no hay tal separación. Las redes han funcionado como un espacio para el encuentro y no solo como cámaras de eco, o sea, no solo como repetidoras, pues la interacción también ha permitido el debate y el desencuentro, más allá de la simple confirmación de opiniones. Esto lo dice Ignacio Siles, investigador del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y esto es totalmente cierto, ¿verdad? Ya estamos hablando de que las redes sociales digitales no funcionan como difusoras o repetidoras, sino que en realidad ahí mismo, y lo sabemos, se generan desencuentros, debates, reflexiones y abandonos también, ¿verdad? Cambios de paradigmas, rupturas entre grupos y personas. Y esto me parece que lo hemos visto mucho en Facebook, por ejemplo, y me parece que de una manera muy, muy cotidiana en WhatsApp. Las redes sociales también funcionan en base a algoritmos. Esto también es algo sabido, que solo te muestran lo que estas plataformas consideran que te podría interesar según tu actividad reciente. Esto es muy importante y lo voy a retomar cuando Rolando esté al final de la clase, porque tiene que ver con el concepto de burbuja ideológica que ustedes han tenido para analizar también para este tercer módulo. Pero lo vamos a conversar hoy, es muy importante. Y esto tiene que ver con que a veces creemos que lo que vemos en redes sociales, en nuestras redes sociales, es lo que está pasando en la comunidad virtual. Y en realidad estamos viendo algo muy limitado y algo que se circunscribe a nuestros intereses. Entonces, finalmente estamos aislados o aisladas en esa burbuja digital. También hay una reconfiguración de los hábitos de consumo de información. Obviamente esto tiene que ver con la llegada del smartphone y cada vez más sofisticado, pues nos ha cambiado las formas en las que nos comunicamos con otras personas. El debilitamiento de la credibilidad y legitimidad de los medios tradicionales, eso ya lo hemos hablado también como formadores de opinión, y la irrupción de nuevas voces y nuevas plataformas tecnológicas en la formación
de opinión pública. Es por eso que el concepto de opinión pública es muy complejo, ¿verdad? Pero sí tenemos que hablar de que la opinión pública ha sido la voz de la dominación o de una mayoría controlada por ciertos emporios mediáticos. Pero recordemos que esos emporios mediáticos también están dentro de Internet. Y eso es la parte de que la tecnología es política, ¿verdad? De que podamos hacer esa introducción o esa inmersión al uso de estas plataformas y aplicaciones, pero con más conciencia, de que no hay nada inocente, sino que de alguna u otra manera también estamos conectadas, conectados, y pues sí, potenciando plataformas y emporios del mundo digital, como Facebook, por ejemplo. Bueno, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna opinión, algún comentario, porque va a venir un ejercicio y de ahí nos vamos a ir rápidamente a algunas pautas para introducir la participación de Rolando Pérez. Entonces me gustaría saber si en el chat o si audiblemente hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario antes de ir a un ejercicio grupal. Priscila, Renata tiene un comentario que puso en el chat y es el siguiente. Todavía más en tiempos de pandemia, las redes sociales son realidades de encuentros y desencuentros, e igual hay gente que no tiene acceso a las redes por diversas razones. Y me había parecido que Dianet había levantado la mano, pero creo que después la bajó. No sé si Dianet, tú quieres hacer tu pregunta o comentario. Sí, Janet. Y Dianet también había visto, pero adelante, Janet, que levantaste la mano. Sí, quizás a mí me ha ayudado mucho la lectura sobre la posverdad, porque ahorita en Perú todavía estamos viviendo la etapa después de las elecciones, porque las elecciones ya acabaron. Y la cantidad de información ya no ha sido solamente de los medios comunes de información, noticieros, etcétera. A algunos como yo le gusta mucho ver noticieros y de pronto veías que había mucha desinformación, la mitad de la información, palabras mal dichas sin respaldo, y lo que ha sido es que eso mismo se trasladó a las redes sociales y ha sido una gran división de amigos, familiares, posturas distintas, pero no buscando una información real. Sale una información en una plataforma o una red social y a los 5 minutos, cuando buscas, te enteras que todo era mentira. Y eso ha sido parte de la desinformación en general, que como en ningún otro año lo hemos visto aquí en Perú, ¿no? Entonces, creo que vale la pena siempre seguir la indicación que en algún momento nos dio Priscila. Si tienen una información de la que tienen dudas, busquen la fuente, el medio primero del que se habla para poder corroborar, que es lo que creo que la mayoría de quienes vivimos en Perú lo estamos haciendo. Gracias, Janet. En verdad, esto es muy importante y todo este asunto que estamos hablando tan complejo de los cambios de paradigma en las redes sociales, en las comunicaciones digitales, se manifiestan todavía más en procesos electorales. Es ahí donde los investigadores, investigadoras de las comunicaciones y todo este fenómeno encuentran con más facilidad estos análisis y que justamente Janet nos recuerda en Perú. Yo estoy ahora en Lima y efectivamente como comunicadora me ha tocado ver muchas cuestiones que ella menciona desde los medios tradicionales totalmente parcializados y muy evidentemente parcializados, pero también ver las alternativas que hay en Internet, no muchas, pero que hay. Y esto del que está en la lectura, que yo creo que la han hecho ya sobre la posverdad de Jacqueline Fox, me parece que es muy importante que la hagan si no la han hecho, porque nos va a ayudar, nos va a dar muchas pistas para acercarnos a informaciones que tienen que ser verificadas, ¿verdad? Y hay plataformas en Internet que son, por supuesto, iniciativas de periodistas independientes,
que ayudan a las personas que transitamos en las noticias y en las redes a verificar, a ver si una noticia es o no verificada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Alguien más? Hay dos comentarios más. Daniel aprovecha para comentar que hay países bloqueados como Cuba que no tienen acceso a plataformas como el Zoom y Sí. tenemos que burlar la identidad para acceder. Sí. Y Renate también comenta que las fake news han movido mucho el mundo político y son parte de las estrategias fundamentalistas. Camila dice que viven algo muy parecido en Brasil. Se refiere a Janet, que se inició esto con todo el proceso electoral en 2018 y sigue actualmente, y que fortalece esto a los discursos fundamentalistas. Totalmente, totalmente de acuerdo con las compañeras que nos han dado sus miradas desde varios países. Esto se repite, ¿verdad? Y bueno, el tema de Cuba, también Venezuela, que no tiene Venezuela esta facilidad que tenemos en otros países de acceder a plataformas como Zoom, se logra pero con dificultad, y en Cuba también se logra pero con muchísima más dificultad. Entonces, por supuesto, es lo que decía del complejo mundo de las redes sociales y también de la era digital, ¿verdad? También tendríamos que hablar de la brecha digital, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Hay mucho que seguir luchando, pero repito, ni idealizando lo que tenemos hoy, porque responde a intereses económicos bien elevados, las plataformas que utilizamos comúnmente, y vivimos en una especie pues de vigilancia constante, ¿verdad? Entregando gratuitamente nuestros datos para ser observadas y observados. Entonces, me parece que hay muchísimo que desentrañar de este mundo digital, pero con los insumos y las aproximaciones que ustedes han dado ahora, me parece que tenemos pues ya un gran análisis hecho y que bueno, es cuestión de ir articulando las iniciativas y los esfuerzos. Voy a avanzar si no hay otro comentario para que hagamos el trabajo grupal. Justamente creo que era Renate quien nos hablaba ahora de las fake news como una de las estrategias de los grupos fundamentalistas religiosos y también de los grupos neoconservadores no religiosos, o por lo menos no religiosos públicamente o que se manifiesten religiosos, que han utilizado para sus agendas antigénero, ¿verdad? Y entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video súper cortito, de no más de 5 minutos, me parece, creo que son como 4, y vamos a mirarlo con atención y después nos vamos a ir a trabajo en grupo, ahí sí nos ayudan las compañeras para dividir los grupos y les voy a dar las preguntas que vamos a analizar, con las que vamos a hacer el análisis. Entonces, nada, vamos a disponernos a ver este videíto justamente pensando en esas agendas antigénero y también en la comunicación, en el mensaje y las formas de comunicación que tienen estos grupos. ...2020... Latinoamérica reunida en Lima, Perú, por una sola razón, una sola meta, una sola causa: defender la vida y la familia de nuestras generaciones. Para defender la vida, para defender a la familia como la base nuclear de la sociedad. La fuerza de una nación está intrínsecamente ligada a la fuerza de sus familias. Nos decidimos unir en un solo esfuerzo, la defensa de la verdad. Y la verdad es una, la verdad es universal, la verdad es atemporal. Nos congregamos para hacer un compromiso público, una declaración pública, para evidenciar al mundo que hay un poder más poderoso que la ONU. Hay una palabra que no pasa, ni con el tiempo ni con las modas. Hay un Señor que sigue reinando, y a ese Señor nosotros como pueblo nos sometemos. Que nuestro matrimonio no sea un matrimonio común, que nuestro matrimonio cuente en la historia por ser defensores de esto que es el pacto que durará para toda nuestra vida. En el nombre de Jesús yo
comenzamos a una responsabilidad histórica, más a una reparación histórica. Somos una generación que tiene un destino profetizado, cantado. La victoria es nuestra. Y la iglesia del Señor tiene que hoy levantarse y levantar la voz para poder parar todo lo que ellos quieren hacer con nuestra descendencia, con nuestros hijos. La iglesia es la que conoce la verdad y la iglesia es responsable de establecer la verdad aquí en la tierra. Hoy la iglesia tiene que mantenerse unida más que nunca para poder planear estrategias, para poder salvar a las siguientes generaciones. Señor, úsanos para profesar tu verdad inadulterada delante de los hombres. Seremos parte de la iglesia del fin de los tiempos. Nos tenemos que constituir en atalayas y salir de este congreso, movilizar a la iglesia hasta que toda la iglesia se involucre, cambiemos las leyes. Iniciamos el movimiento de reforma moral, educativo, social, jurídico y espiritual por la vida y por la familia. Que Dios nos ayude. Bueno, espero que lo hayan escuchado bien o por lo menos en su mayoría. Vamos a irnos a trabajo grupal y voy a mencionar cuáles son las 4 preguntas que nos van a orientar en el análisis. La primera es: ¿qué emociones les genera este video? A ustedes, personalmente. Después, ¿qué emociones y creencias creen que potencia este video en los sectores neoconservadores? 3, ¿qué les llama la atención del video? Analicen las imágenes, música, las voces en off, colores, textos, etcétera. Cualquier elemento sonoro, visual, audiovisual que a ustedes les haya llamado la atención. Y por último, ¿qué mensajes pretenden transmitir con este video? ¿Verdad? Según lo que ustedes han analizado. Entonces, vámonos a trabajo en grupo. Y vamos a tener unos 10 minutos y de ahí volvemos y avanzamos con la temática que tenemos para hoy. Si nos pueden ayudar a generar los grupos. Sí, perfecto. Hacemos 4 grupos, así Perfecto, sí. hacemos ágil. Genial. Ahí está, como siempre, tienen que aceptar la invitación. Estoy dejando las preguntas en el chat. Perfecto. Bien. Ya están todos en los grupos. Y todas. Copio otra vez las preguntas en los grupos internos. Creo que quedaron 2. Voy a unirme a alguna de las salas para escuchar el ejercicio. Perfecto. Sí, no sé, tal vez Priscila también quieras. Bueno, nos avisas. Sí, si me pudieran llevar a algunas salas, Bien. sería genial. Genial. Entonces,
Laura, tú te unes directamente, ¿no? Sí, yo me uno voy a empezar con la 1. Genial. Entonces, Priscila, te voy a enviar a la sala 4, así es a la inversa de... A ver, ¿dónde quedaste? Ahí está. Priscila, ¿tienes que tener una invitación para la sala 4? No me ha salido nada. ¿No? A ver. No. ¿No? Bueno, entonces te... También, pero también me enojó el hecho de que lo quieran mostrar como algo global, ¿no? O sea, como que son muchos y muchos y muchos que van, con lo cual claramente subterráneamente hay... Es, como dije, una referencia en los estudios de incidencia pública, estudios de la religión, en este análisis socio-religioso, el tema de los fundamentalismos religiosos, y es comunicador, periodista. Entonces, hay un par de lecturas que he dejado de él en nuestro módulo, así que hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo, y bienvenido, Rolando. Gracias, Pris, muchas gracias. Que un gusto estar aquí con todos ustedes. Me gustó cuando Pris me dijo que vamos a conversar. Me gustó esto porque creo que ya no deberíamos cometer ponencias, como decía un amigo, ¿no? Cometer ponencias, sino conversar. Me gusta eso, ¿no? Yo quizá lo primero que debo decir, así como cosas que a mí me van... como cosas que voy, digamos, descubriendo o identificando como algunos de los cambios en estos grupos neofundamentalistas o neoconservadores, ¿no? Una cosa efectivamente tiene que ver con el tema de cómo están usando los medios. Realmente están, digamos, no solo es el uso de los medios como tecnología, sino yo lo que llamaría se apropian de los medios, del espacio de los medios. Mira, aquí en el Perú había, desde Janet y Ani pueden recordar, una radio emblemática que se llama Radio del Pacífico, que era la radio emblemática del conservadurismo evangélico. Esa radio ya no es la radio que antes tenía tanta audiencia era una radio importante. Ya no lo es tanto porque estos grupos conservadores, fundamentalistas, se han desplazado a la radio no religiosa, se han dado cuenta. Están muy fuertes en la radio comercial y no tienen un programa de radio, sino que han construido presencia, digamos, autoría pública de una manera muy interesante. Algunos de ellos son líderes de opinión. Han entrado, se han insertado. ¿Cómo se han insertado en las redes de la sociedad civil? Eso a mí es una primera cosa, Pris, que quería mencionar, que a mí me llama mucho la atención. Tienen una estrategia tal para no solo visibilizarse, que es una cosa interesante porque no hay que olvidar que son grupos, muchos de ellos son grupos minoritarios, ¿no? Vienen de las minorías, ¿no? Digamos, no católicas. No solamente, digamos, se visibilizan, sino que han construido esa actoría, ¿no? Y que tienen una presencia allí significativa y que están desarrollando incidencia muy fuerte. Entonces, esa es una primera cosa que a mí me llama la atención. Y la segunda cosa, y con esto termino esta primera parte, es que yo creo que eso les ha llevado a ellos digamos, digamos, distanciarse un poco de su proselitismo tradicional, de ese proselitismo conversionista. Se dan cuenta que ahora ellos abordan problemas, discuten, están dialogando, están interactuando, ¿no es cierto? Como que han puesto en paréntesis, no han eliminado, ¿no? Están puesto en paréntesis ese conversionismo proselitista tradicional, porque es una estrategia importante para ellos, que deberíamos tomar en cuenta para pensar un poco cómo podemos nosotros repensar más adelante una estrategia desde el sector más, digamos, desde nuestro lado, ¿no? No sé, quería empezar mencionando esas dos cosas que se me vino a la mente mientras les escuchaba también. Sí, Rolando, y compañeras, compañeros, fíjense que eso es algo que también queremos trabajar en esta sesión. Estas estrategias que menciona Rolando y que me parece que es la que más ha funcionado. Bueno, yo he estado monitoreando en YouTube y en Facebook y en otras redes cómo se mueven, ¿verdad? Estos líderes o voces
o voceros, portavoces de estos grupos, y en verdad han puesto un paréntesis. Me gusta lo que dice Rolando en cuanto al asunto de fe o el asunto religioso, que está ahí, persistirá, pero justamente un argumento que están utilizando es que ya no los podemos estar llamando fundamentalistas religiosos, ¿verdad? No, a ver, esto ya no es un asunto de religión, dicen ellos mismos. Esto es un asunto de la sociedad, ¿no? Entonces, esta estrategia es muy clara y se va a repetir en todo el continente y más allá, cómo ya se están desligándose de algún modo de este aspecto religioso para tener más credibilidad en otros ámbitos, ¿verdad? Y lo están logrando. Entonces, eso es muy, muy importante de ver, porque también la forma en la que nos referimos a ellos o a estos grupos es clave. Por ejemplo, un adjetivo que hemos usado mucho para estos grupos es que son antiderechos, ¿verdad? Y esto yo cada vez me lo cuestiono más porque entre estos grupos hay muchos grupos de abogados y abogadas que militan en organizaciones de derechos humanos o derechos de la niñez, ¿no? Entonces, ya está todo las aguas ya están muy revueltas y sus estrategias sí están funcionando en tanto se alejan del espectro religioso y se acercan mucho más al mundo político, al mundo académico, al mundo... Totalmente. ¿Verdad? Sí. No, ese es un elemento interesante que cada vez más están entrando a muchos campos que antes el sector, por ejemplo, el sector evangélico más conservador no entraba y que además veía ese lugar como un espacio de contaminación, ¿no es cierto?, del diablo, del mundo, ¿no es cierto? Pero ahora ellos entran a todos los campos. A mí me impresiona mucho verlos, es impresionante. Por ejemplo, tienen una presencia en el Consejo Interreligioso del Perú, ¿no? Han entrado de una manera interesante y están muy presentes en varios foros que, dicho sea de paso, hemos empezado a descuidar nosotros, ¿no? Están entrando a muchos espacios de sociedad civil, ¿no? Y están acuñando el asunto de la defensa de los derechos, que era una cosa que no era una categoría propia de ellos, ¿no? Pero se están apropiando de esa categoría, ¿no es cierto? Pero evidentemente para pensar solo en unos derechos y no en otros, ¿no? Y además para contrarrestar los derechos, digamos, de inclusión, etcétera, 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 que ustedes conocen, ¿no? Pero creo que ese es otro elemento interesante para tomar en cuenta, ¿no? Cómo están entrando a campos en donde entran a dialogar, a discutir, ¿no es cierto? Pero, digamos, con una propuesta clara de incidencia, pues, desde ellos, ¿no? Sí, y justo que la clase pasada, Rolando y compañeros recordarán que hablábamos del lenguaje, ¿verdad? Cómo el lenguaje sí importa. Lo que dice Rolando es verdad. O sea, cómo han secuestrado, voy a decir yo, una terminología y una serie de conceptos que que son humanos y que en el mundo vamos a llamarle más progresista o abierto, hemos utilizado, hemos desarrollado, hemos acuñado por décadas, pero que ahora ellos se abanderan, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes voceros de estos grupos neopentecostales en Costa Rica y en América Latina, que es Ronnie Chávez, no sé si lo ubican, bueno, ahí está Mía, que seguramente lo ubica, pero es alguien que yo he seguido mucho, he estudiado mucho su discurso, y se autodenomina apóstol, ¿verdad? Da cobertura en decenas de países, cobertura espiritual, y es es el padre espiritual de Fabricio Alvarado, quien se postulaba hace 2, 3 años para la presidencia de la República en Costa Rica, fundamentalista, y que por poquito llega. Y que este señor ha sido uno de los grandes voceros del tema de ideología de género, ¿verdad? Y él mismo se autodenomina como doctor en ciencias sociales y derechos humanos. Interesante. Y su hijo y otros grupos que él abandera, con los que él trabaja en toda América Latina, de profesionales de la salud, de la psicología, del derecho, etcétera, etcétera, hablan de colonialidad,
Por ejemplo, a todos nosotros, estos grupos que luchamos por el derecho a decidir de las mujeres o por otros derechos para la población LGTBIQ o para las mujeres, se nos llama que estamos haciendo un ejercicio colonial, ¿verdad? Una práctica colonial. Entonces, han secuestrado esta terminología y están logrando esto, confundir, ¿verdad? Y sobre todo introducirse con un lenguaje académico, progresista en la sociedad civil. Entonces, me parece que por ahí también lo que veíamos en el video, el lenguaje audiovisual es tremendo, ¿verdad? La gente en las calles y grupos tan grandes y numerosos, bueno, nos da muestra de ello, ¿verdad? Entonces, me parece que hay muchas estrategias muy claras que se están siguiendo, se replican en todo el continente y que en términos audiovisuales, de la comunicación, culturales, teológicos, sociales, están ahí presentes. O sea, han salido de las cuatro paredes, ¿no? Y es una cosa interesante, ¿no? Y han empezado a ver, digamos, aquellas ágoras que nosotros pensábamos, ¿no es cierto?, que eran lugares de discusión pública, no de esos grupos religiosos, porque estaban confinados en sus cuatro paredes, ahora no lo están, ¿no? Y están empezando a abordar problemas sociales que antes no lo abordaban, ¿no? Porque antes, claro, tenían un discurso mucho más difusionista, ¿no es cierto?, mucho más de la prédica religiosa muy confinada a lo doctrinal, ¿no es cierto? Y ahora resulta que abordan los problemas y están allí donde se discuten los problemas y han construido una cosa interesante que algunos todavía discuten la terminología, ¿no es cierto? Sí, yo preferiría llamar digamos, no sé cómo llamarlo, pero uno llama neoecumenismo conservador. Pero es muy complicado el término porque lo ecuménico pues tiene una connotación muy fuerte para nosotros, ¿no? Pero lo que sí podemos decir sin poner la categoría es que han empezado a construir alianzas con los sectores católicos que antes no lo construían, ¿no? Entonces, eso también es un elemento bien interesante, ¿no? Bien desafiante para pensar, ¿no? Porque se están moviendo mucho a nivel de construir esas alianzas que antes no lo construían, ¿no? Entonces, allí también hay un elemento bien interesante de esa estrategia. A mí me sorprendió mucho en plena pandemia verlos, digamos, en un culto, en un acto de oración por la cuestión de los digamos, fallecidos por la pandemia, junto con otros de otras religiones, de otras espiritualidades. Ese es un elemento interesante, porque aquí hay una estrategia, digamos, fuerte de tener una presencia allí para legitimarse, porque es conseguir no solo visibilidad, sino legitimidad de su autoría pública, ¿no? Ese me parece un elemento interesante a considerar para pensar un poco cómo nuestra estrategia más adelante, ¿no es cierto? Ya no puede ser una estrategia pensándolos a ellos como esos proselitistas de antes, ¿no? Sino Sí. como actores públicos. Son actores públicos, ¿no? Parece que hay una pregunta por allí. Sí, son actores públicos y también están metidísimos en este mundo de YouTube, influencers, ¿verdad? Wow. Están ahí en todos lados. Dice Dora Marina Arreola, es interesante escucharles que líderes religiosos se han empezado a incrustar en la sociedad civil y espacios privados, con discursos amplios y abordando temas diferentes, y construyendo alianzas con los católicos. Lo he visto en Guatemala, Unidos por la Vida y la Familia, Claro, similar a la consigna del video. Sí, sí, totalmente. Está igual está pasando en varios países, ¿no? La Marcha por la Vida, que era una marcha, digamos, liderada solo por los católicos, aquí en Perú fue liderada por el ex cardenal, el ex arzobispo de Lima, ahora lo hacen de manera conjunta con estos grupos alrededor de varios colectivos de pro vida, ¿no? Están trabajando juntos en varios de estos esfuerzos, ¿no? Y otra cosa interesante para mí es que se han encontrado con algo que esto ya no es solo digamos, un fundamentalismo religioso, es religioso político. Y han hecho una alianza muy fuerte con, digamos, políticos que tienen la misma agenda pro vida, ¿no es cierto? Y están trabajando fuertemente en alianza, por eso tiene mucha incidencia en los congresos, ¿no? Pero ese es otro elemento bien interesante, ¿no? Que digamos, por eso ya no tienen tanta obsesión por crear el partido político propio, ni pensar en el sueño del presidente evangélico o religioso, sino porque ya tienen una alianza fuerte en
allí donde las políticas públicas se definen, ¿no? Que es un poco por lo que ellos tienen interés, ¿no? Rolando dice Dora, otro elemento es que son actores con fondos económicos y con intereses políticos, ¿no? Creo que esta triada religioso, político, económico es la transnacional, ¿no? La liga transnacional que une esta agenda antigénero en el continente. Y Laura Chacón, Rolando, te hace una pregunta. Desde su experiencia, ¿cuál puede ser una estrategia para hacer una propuesta superadora de estos discursos en la manera de operar? Sí. Una cosa que a mí, no sé si responder un poco por la línea que va Laura, ¿no? Para responder previamente. Una cosa que a mí me llama la atención es que estos grupos han capitalizado digamos, una mentalidad, una cosmovisión conservadora. La sociedad nuestra es muy conservadora, ¿no? Han capitalizado ese conservadurismo para llevarlo, digamos, llevarlo a su lado, a su manera de pensar. O sea, ese conservadurismo más fundamentalista, ¿no es cierto?, más integrista, ¿no? Han capitalizado muy bien eso, ¿no? Cosa que me hace pensar en algo que voy a comentar en un momento, pero para responder ahí la pregunta de Laura, ¿cómo puede ser una estrategia para hacer una propuesta superadora de sus discursos? Quizás está ligado, voy a ir pensando varias cosas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, muchos de nosotros que tenemos, digamos, muchos de nosotros que además que hemos venido de esas raíces conservadoras, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos, que entendemos bien ese mundo conservador, cómo podemos repensar nuestra pedagogía, ¿no? Para hacer que desde esa mentalidad conservadora se aprendan a valorar los derechos, la dignidad de las personas? Porque aquí hay un tema fuerte, que es el tema de la dignidad, ¿no? Yo recuerdo algo, estaba pensando justo que yo fui parte de todo un movimiento grande de hermanos que defendimos a las víctimas de la violencia en el tiempo del conflicto armado interno. Yo recuerdo que los hermanos del Ande, del Perú, muy conservadores, hicieron todo un esfuerzo ecuménico, un esfuerzo de solidaridad, de ayuda al otro, ¿no? Pero todos esos valores no los hemos capitalizado para un trabajo sostenido en el tema de los derechos. Lo dejamos allí puntualmente. Y este sector ha llegado a ellos y ha entrado con su discurso de odio y de intolerancia. Yo me pregunto, ¿cómo es esto? Estos hermanos, nos costó mucho trabajar con ellos para que aprendan a ligar, o digamos ellos mismos construyan una ligación entre su fe y el respeto al otro, ¿no es cierto?, el respeto al diferente, ¿no es cierto?, el construir una cultura evangélica, no del odio. Y ellos vienen y entran con todo su discurso y lo capitalizan y rápidamente, digamos, encuentran fidelización allí con ese discurso. Entonces me pregunto, ¿qué nos ha pasado allí? Yo pienso que hay que recuperar la experiencia de las iglesias conservadoras. Hay mucha experiencia de las iglesias en el tema de construir solidaridades, construir una valoración fuerte del otro que es diferente, ¿no? Incluso de esfuerzos ecuménicos, ¿no?, muy importantes. ¿Cómo capitalizamos eso, ¿no es cierto?, para hacer una reeducación en el tema de derechos? Me parece que el tema de derechos es un tema sobre el que tenemos que trabajar y repensar desde la teología, desde la comprensión bíblica, ¿no es cierto?, de la dignidad humana. Allí hay un elemento importante que tenemos que hacer. Y lo otro más, creo que Pris lo mencionó un poco, cómo empezamos a usar los medios que ellos están usando de una manera a construir nuestras imágenes, a construir narrativas que sean digeribles por la gente. Yo creo que todavía nuestro discurso, desde el lado más progresista, más ecuménico, todavía es un discurso un poco digerible para nosotros, ¿no? Pero un poco indigerible para la gente común y corriente. Ellos juegan mucho con las imágenes, juegan con mucha simbología comunicacional que empata rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos nuestro discurso, nuestros mensajes, nuestra llegada a la gente,
creo que ahí hay un elemento que podemos pensar. Voy pensando en otras ideas, mientras Pris puede ir pensando en algunas. Claro, gracias, Rolando. Fíjate, aquí Renate te pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esta manera de actuar? Bueno, ya has ahondado un poquito en eso y ahorita seguiremos hablando de esto. Dice Jorge, creo que hay algunas claves en la pedagogía de fondo que plantea Rolando. Hacer un mensaje más sencillo y claro. Yo creo que el tema pedagógico es clave, Jorge. Yo creo que allí tenemos que trabajar. Volver a hacer pedagogía, ¿no? No sé si a la antigua que hicimos, pero yo creo que empezar a hacer un poco de educomunicación, ¿no? Que hacíamos antes, ¿no? Pero ya pensándolo ahora, en tiempos modernos, ¿no? Que tenemos las redes sociales, ¿no? Que tenemos un montón de otros medios de comunicación y formas de, digamos, de comunicar de lo que pensamos, lo que creemos, ¿no? Y en esa pedagogía, yo creo que necesitamos construir más relatos de la gente. Yo percibo que hay relatos, hay historias de la gente en nuestras comunidades, relatos que pueden contrarrestar ese discurso de odio, ese discurso de intolerancia, ¿no es cierto? Ese discurso de ninguneo del diferente. Yo creo que hay, digamos, lo que pasa es que siempre estamos buscando la historia hechecita a la manera intelectualizada de nosotros, y ahí está el problema. ¿Cómo podemos, digamos, a partir de la historia, de las historias de la gente, que pueden ser historias no tan racionalizadas como nosotros, pero que pueden ser imágenes potentes, para empezar a vincularlo con lo que queremos realmente nosotros en el fondo, que es que se afirme, digamos, una agenda pro derechos? O sea, me parece que ahí hay que repensar la pedagogía, hay que ver cómo construimos una narrativa, digamos, mucho más digerible, en lenguaje más sencillo para la gente. Allí nos están ganando, yo creo, ellos, y ahí deberíamos recuperar eso. Me parece que ahí hay un desafío grande. Sí, y para ir concretando algunas cosas en este tiempo que nos queda, que me gustaría que quienes no han hecho sus preguntas o comentarios, intervenciones, también lo hagan, que sería muy enriquecedor. Pero un concepto que vimos, Rolando, en el aula virtual es el de la burbuja ideológica, ¿verdad? Y la premisa aquí es cómo rompemos, que hay que romperle más bien la burbuja ideológica. Y que justamente las redes sociales, en este caso, por los algoritmos, nos mantienen conectadas y conectados con los grupos con los que somos afines. Sí. Y en realidad estamos convenciéndonos entre los convencidos, ¿verdad? Sí. Hacemos grandes esfuerzos, tremendos esfuerzos, grandes investigaciones, manuales, guías, y finalmente no llegan a los grupos que podrían ser impactados para tener un pensamiento mucho más abierto, ¿no? En las clases pasadas hablábamos de los grupos conservadores, que en esto tendríamos que hacer una mega definición porque no es un bloque homogéneo, ¿verdad? Eso. Y hay una enorme diversidad y que yo diría es una gran mayoría de gente conservadora, religiosa y no, que tendría apertura a escuchar otras voces como las nuestras, pero que no estamos logrando conectar. Por un lado, por la influencia tremenda, avasalladora de estos grupos fundamentalistas, y por otro lado, también haciendo la autocrítica de cómo hemos trabajado nuestros contenidos, nuestros insumos, nuestras publicaciones, nuestros materiales, ¿verdad? Entonces, me parece que haciendo un balance general de todo esto, pues como ya hemos dicho, el tema de la pedagogía. Y creo que lo primero que yo siempre digo que hay que hacer es romper la burbuja ideológica. Sí, es decir, ¿con cuánta gente estamos conversando que sea diferente a nuestro pensamiento? Y no me refiero a los grupos fundamentalistas, ¿verdad? Porque ahí siento que no hay mucho margen de acción, pero sí con familiares, compañeros, amistades, gente cercana, colegas, que tengan inquietudes, pero que también tengan un montón de preguntas que por miedo no se han atrevido a hacer, ni en los sectores ultraconservadores, ni en los sectores más progresistas o abiertos. Entonces, claro. ¿Verdad? Y junto con eso, Pris, yo me preguntaría, ¿cuán insertados estamos en el mundo de ellos? ¿No?
porque probablemente estamos queriendo cambiar el mundo de ellos a partir del evento, a partir del trabajo muy específico. Voy a buscarlos para hablarles de este tema que me interesa, que me preocupa, porque siento que los están llevando al hoyo. O sea, quizás entremos a conversar con ellos de sus otros temas también, para vincular sus temas con este punto de la agenda. Me parece que nos hemos tomado distancia un poco de ellos también, ¿no es cierto? Y hemos construido nuestro propio círculo y nos hemos distanciado de ese círculo que no nos es tan distante, la verdad, honestamente. A muchos de nosotros no nos es distante. Tenemos muchos puentes aún con ellos. Y yo pienso que necesitamos ahí volver a, digamos, reinsertarnos en el mundo de ellos para transformar caminando con ellos, ¿no? Un público que a mí me llama la atención, digamos, es el mundo, es el público de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Creo que necesitamos crear mucho más de espacios de diálogo con ellos, escucharlos, porque digamos, están migrando, están tomando distancia de sus iglesias, de sus comunidades de fe, porque no les escuchan. Entonces, ¿cómo creamos nuevas comunidades de fe, nuevos espacios para escucharlos, ¿no? Para que puedan, digamos, compartir su propia manera de pensar, ¿no? Su propia manera de entender todos estos temas, ¿no? Incluso para ayudarlos, a acompañarlos en los procesos de sanidad, porque muchos de ellos han sido muy golpeados, ¿no? Entonces allí creo que hay un desafío mucho de trabajo con jóvenes, que al final son los que pueden influir mucho más en las redes sociales también, ¿no? Son los que manejan mucho mejor todo este mundo, el mundo más digital, ¿no? Ahí hay un asunto pendiente con jóvenes, creo, para que necesitamos crear allí algún tipo de crear espacios con ellos para conversar, ¿no? Sí, justamente y también esperando que sigamos provocando esta reflexión y se animen a preguntar, comentar ustedes ahora. Yo reviso mucho YouTube, ¿no? Y justamente me he encontrado con jóvenes influencers, youtubers, de millones de seguidores que están tratando estos temas de una forma bien interesante, sorprendentemente acertada, y digo el sorprendentemente no por que no creía que no lo iban a hacer, sino porque esta temática en general, en los medios como YouTube o Instagram, no es fácil verla bien abordada. Hay muchos conceptos, muchas noticias fake, ¿verdad?, que circulan. Pero, por ejemplo, hay una youtuber que se llama Kika Nieto, que es muy conservadora. Ella es cristiana evangélica, me parece, y que se ha atrevido a hacer por ejemplo, hizo uno que era sobre el aborto, ¿verdad? Invitó a dos amigas o dos influencers ultraconservadoras, una de la Argentina y la otra, no sé, creo que de México, y a otras 2 o 3 influencers a favor del aborto o del derecho a decidir. Fue genial, ¿verdad? Porque esto que es tan improbable sucedió en el mundo de las influencers y muy jóvenes. Hay otras influencers como Nat Campos y demás, son chavas, como decimos en México, que están generando esta reflexión, esta provocación, y me parece que de una forma bien natural, bien orgánica. Entonces creo que hay mucho que seguir investigando, pensando, sintiendo, y sobre todo creo yo, ahora que lo mencionas, Rolando, en verdad y genuinamente sentarnos a escuchar y a aprender de las nuevas generaciones, con la experiencia y la memoria de las generaciones pioneras y las actuales, ¿no? Este diálogo intergeneracional me parece que puede darnos una gran pauta para, pues, estrategias de la comunicación, pero como hemos hablado, para caminar rumbo a una transformación social como la queremos, ¿no? Ahora que mencionas a los influencers, quizás, a ver, yo lo veo ahora por mis alumnos, ¿no? Yo estoy muy sorprendido ahora, yo enseño en 2 universidades, una universidad un poco más progre, la Universidad Católica, pero también enseño en una universidad un poco más conservadora, una universidad privada,
Y estoy muy sorprendido en estos últimos semestres de ver estudiantes de esta universidad con un espíritu muy crítico, digamos, saliendo de su conservadurismo o del conservadurismo de sus familias, ¿no? Y entonces yo creo que nos vamos a encontrar con muchos jóvenes que empiezan a construir su perfil de influencers y hablando de estos temas, digamos, de los temas vinculados al enfoque de género, por ejemplo, de una manera muy abierta, no conservadora, pero que adolecen de formación y de información en el tema que tenemos nosotros. Porque ellos entran al tema de piel, entran porque simplemente se indignan, simplemente no quieren una sociedad, digamos, que les coacte la libertad, no quieren una sociedad, no quieren vivir en una sociedad, digamos, conservadora y porque son muy autónomos, pero no tienen mucha información. O sea, digamos, entran al tema simplemente porque son jóvenes que se indignan, ¿no es cierto? Y dicen su palabra. Entonces yo creo que allí va a haber todo un desafío interesante de organizaciones como las nuestras, de cómo les facilitamos información, pero no a la manera como nosotros hemos aprendido a conocer esos temas, ¿no? Sino cómo hacemos digerible para ellos ese tipo de información que les puede ayudar mucho más a, digamos, a darle más, digamos, sostenibilidad a su pensamiento, digamos, no conservador. Me parece que hay un público, lo estoy pensando ahora. Rolando, Pilar Cancelo te pregunta, ¿podrías por favor ampliar la idea de recuperar la experiencia de las iglesias conservadoras para hacer esa reeducación en el tema de derechos? Ya. Por ejemplo, yo puse el ejemplo, por ejemplo, que es más cercano a mí, ¿no? Porque lo he visto, que cuando, digamos, ocurrió la violencia política en el Perú, el conflicto armado en el Perú, trabajamos con comunidades en el Ande del Perú, comunidades muy conservadoras, comunidades pentecostales, que digamos que en el escenario del conflicto aprendieron a construir solidaridades con la gente. Aprendieron a caminar con católicos, pentecostales, caminando con católicos. O sea, haciendo un trabajo solidario ecuménico muy importante. Aprendieron a valorar la dignidad de las personas. Entonces yo pienso, ¿cómo podemos recuperar eso que fue una experiencia de ellos? Que ellos lo construyeron. ¿Cómo podemos recuperar eso para vincularlo con las otras maneras de afirmar la dignidad de las personas en este tiempo? Con las otras maneras de construir, digamos, digamos, un cristianismo, ¿no es cierto?, que no se construya sobre la base del odio, porque el tema del odio es un tema fuerte en estos grupos fundamentalistas, ¿no es cierto? El odio al otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo recuperamos eso para plantearle a estos hermanos y decir, si tú creíste en eso, ¿por qué tienes que cambiar ahora? ¿No? O sea, hay que ver allí cómo trabajamos, recuperar eso. Y yo creo que deben haber muchas otras más experiencias de nuestras comunidades de fe, de las familias, de las mujeres, de los hombres, en donde podemos, digamos, empezar a colocar el tema de los derechos, hacer reeducación en derechos. Porque una cosa interesante, estos sectores están hablando de derechos, entonces sí están colocando el tema en ellos. Lo que hay que hacer es conversar con ellos y decir, ¿qué estás entendiendo por derechos? ¿Cómo estamos planteando los derechos? ¿Tiene límites el hablar de los derechos? ¿Podemos hablar de otros derechos también? Dios es un Dios que se limita en la comprensión de los derechos, ¿no? Hace un sesgo. Entonces, yo creo que ahí tenemos posibilidad de poder dialogar y conversar con ellos, recuperando su propia experiencia. Yo creo que una fuerza pedagógica es la que recupera el saber propio, el saber de la gente, ¿no? Y ahí creo que necesitamos volver a repensar nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Cómo trabajamos desde ellos, cómo trabajamos desde sus propias sensibilidades también, ¿no? Allí yo creo que necesitamos hacer todo un esfuerzo a eso me refería, Pilar, cuando hablaba de hacer una reeducación en el tema de los derechos. Eso me parece excelente para dar algunas pautas bien concretas en cuanto a hacer una pedagogía de la imagen, de la narrativa. Sí, totalmente. ¿Verdad? De los relatos.
Exacto, la oralidad, Ujú. ¿verdad? La simbología, las imágenes. Hemos depositado mucho y no ha estado mal, ha estado muy bien, pero hemos depositado mucho en la palabra escrita, ¿verdad? Pero me parece que justo desde el primer día en este módulo hablábamos de que, de que todo comunica, ¿verdad? Entonces, me parece que en este aspecto muy concretamente podemos irnos de esta sesión pensando, además, que tenemos la estrategia de las narrativas, eso que dice Rolando de la voz propia, ¿verdad? Conectarnos con las comunidades genuinamente, no como hemos criticado tanto el proyecto evangelizador que ha sido colonial, no ir también con esa idea de tutelar a otras personas en el tema de género, ¿verdad? Sino que en verdad nos conectemos con sus historias, que podamos compartirlas, que utilicemos el lenguaje audiovisual. Por eso yo les puse el ejemplo del video, porque no solo para que veamos cuánto financiamiento en la producción y todo el armamento que hay alrededor, sino que en verdad hay muchos recursos audiovisuales, gráficos, narrativos, musicales, artísticos que tenemos nosotros a la mano y que probablemente no lo hemos aprovechado al 100, ¿verdad? Porque sinceramente se le menosprecia, se le subvalora a este tipo de arte, este tipo de comunicación. Entonces, me parece que en ese sentido va a ser muy importante hacer una pedagogía de la imagen, de la narrativa, de las historias. Renate, buena pregunta. Se fue allí la pregunta. ¿Desde dónde vamos a recuperar? A ver, estoy pensando, yo creo que el tema es, ¿desde dónde recuperamos? Yo creo que recuperamos desde la relación con la gente. Yo creo que en tema comunicacional la relación es muy importante. A veces es que, no tanto qué se dice, sino quién lo dice. Y esos puentes necesitamos construir. Pongo un ejemplo. Mi suegra es una mujer que proviene de un trasfondo muy conservador. Sus temas los temas vinculados a la homosexualidad y a todos los temas de la diversidad eran para ella como una barrera. No me hables de eso. Pero cuando mi hija empezó a hablar con ella sobre esos temas de una manera más abierta, no conservadora, mi suegra empezó a escuchar y empezó a cambiar su manera de pensar. Entonces, eso me hace pensar a mí que quizás, digamos, no estamos construyendo esos puentes para poder, digamos, acercar relaciones, digamos, para construir relaciones de confianza, ¿no? ¿Quién habla con quién? Me parece que ahí hay un desafío comunicacional importante que creo que podemos empezar a pensar. Yo no tengo la fórmula, ¿no? Pero digo, pero lo relacional puede ser algo que es vital para personas además que vienen de un trasfondo en donde muchas cosas se les van anulando, ¿no? Y muchas cosas como van, este sector fundamentalista es un sector que anula el pensamiento integral, ¿no es cierto? Hace sesgos, ¿no? Y entonces, y anula memorias, el fundamentalismo anula memorias. Y yo creo que una pedagogía comunicacional debería ir para recuperar las memorias de la gente y de pronto en ese caminar recuperando las memorias, encontramos algún punto que nos permita llevarles a ellos a repensar al otro, a repensar los derechos de otro modo. O sea, ahí yo creo que hay que hacer nuestra vena pedagógica debería funcionar. Me llevo la pregunta de Dios y los derechos, ¿es una relación posible? Buena pregunta, ¿no? O sea, y yo creo que necesitamos volver, yo diría, volver a colocar en la dimensión exacta, digamos, al Dios que los fundamentalistas están cercenando, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que hay un desafío enorme. Hay que empezar a pensar en claves pedagógicas. Me parece que ese es el desafío de este tiempo. Claves pedagógicas para transformar, pero también para ser transformados nosotros, ¿no? O sea, hay que volver a Freire en eso, ¿no? Totalmente. Y recuerdo algo que me decía Irene Full, que es una biblista y pionera en la hermenéutica feminista en América Latina.
que yo regresaba muy enojada porque no me entendían ciertos compañeros sobre el tema de género, y me decía, bueno, te doy toda la razón. Solo pensemos, me dijo, en si qué es lo que más nos interesa, en qué contexto. Tienes que identificar si estás en un contexto en donde te interesa argumentar y tener la razón, ¿verdad? Fortalecer el discurso de género, o si estás en contextos donde lo que más importa es influir, ¿verdad? Conversar y dialogar. Entonces eso a mí me ayudó mucho a ser más pedagógica, ¿verdad? Hay momentos donde tenemos que argumentar, oírnos inclusive, ¿no? Cuando estamos ante grupos patriarcales, tremendos, provocadores, tóxicos. Pero hay muchísimos otros momentos y contextos o plataformas donde tenemos la gran oportunidad de influir, pero como dijo Rolando, de ser influidos, influidas, ¿no? De aprender genuinamente. Y creo que en ese sentido también iba la pregunta que creo que tienen en el foro para esta sesión, que es cómo es nuestra burbuja hoy, ¿verdad? ¿Con qué personas realmente tenemos amistad, tenemos cercanía, que no piensen como nosotros o nosotras? No el conocido que te encuentras de vez en cuando, sino gente cercana, familia, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos ante estas personas? Entonces, me parece que en ese sentido, pues podemos avanzar. No hay fórmulas mágicas, pero sí tenemos recursos, tenemos insumos, tenemos estas reflexiones que espero que nos hayan encaminado, por lo menos para ir repensando nuevos caminos posibles, analizar también cómo han sido las estrategias y discursos de nuestras agrupaciones y qué podemos mejorar. Entonces, si hay algún comentario en esta parte final, sería genial. Para Rolando, es el momento de hacerlo. Renate. Sí, yo quiero decir una cosa. Es que me quedé pensando y por eso puse la pregunta ahí por escrito, ¿verdad? Porque pareciera como que si nosotros tuviéramos algo para llevar, pero como este algo que llevamos no va a ser algo que mismo, aunque no lo queramos, estamos imponiendo a la persona con quien dialogamos. De acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer para que esto no ocurra, para que este mensaje no se vea de forma equivocada? Porque estaríamos, sí, colonizando y imponiendo cosas que no queremos, inclusive conceptos de educomunicación o de comunicación para la incidencia, son todos conceptos, pero si usted está al encuentro con una otra persona, de una otra cultura, de otra manera de ver la vida, una otra cosmovisión, tal vez ni siquiera este es el problema de la persona o de la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llevar un mensaje que no sea una forma de agredir a estas personas, pero al mismo tiempo de entrar en un diálogo, porque es esto que también queremos llegar a un diálogo intercultural, un diálogo interreligioso, que siempre es como una puerta que puede estar abierta, pero es algo de los dos lados que tiene. Pero ¿cómo vamos a hacer esto, verdad? Para que no creemos nuevas formas de colonialidad, aunque no lo queremos hacer así. Mira, Renate, lo que tú dices me hace pensar algo. Lo acabo de pensar ahora. Cuando alguien preguntó cuáles son las maneras innovadoras que podemos o alternativas, yo creo que la manera como nos acercamos a los hermanos, a las hermanas de nuestras comunidades, ya es una manera de contrarrestar al fundamentalismo. Porque ese fundamentalismo se acerca a la gente de manera utilitaria, de manera colonizadora. Se acerca para darle ideas, para lavarle el cerebro, para digamos, cambiar su vida a partir de ellos. Y si nosotros vamos con la misma lógica, estamos cayendo en el mismo camino que ellos. Yo creo que
ya la manera como nos acercamos, ni siquiera, digamos, al momento de poner lo que queremos decir, sino la manera como nos relacionamos, nos acercamos, ya es una manera distinta, ya estamos haciendo un cambio allí, ¿no? O sea, me parece que allí hay un elemento interesante en el que mencionas, ¿no? O sea, que creo que es algo que no deberíamos perderlo de vista, ¿no es cierto? Cuando uno está pensando en estrategias, uno sin querer queriendo, como dice el chavo, uno piensa en otra cosa y no en lo relacional, ¿no? Me parece que Mire, esa pedagogía de Jesús me parece que es la que tenemos que recuperar, como mencionaba. Sí. Perdone que yo uso la palabra de nuevo, es porque estoy Dale, estamos dialogando. De los pueblos indígenas en Brasil que por opción viven aislados, por ejemplo. Correcto. ¿Cuál es la manera de se acercar ahí? ¿Quieren ellos que nos acerquemos? Entonces, hay que hacer esta pregunta también. ¿Cuál es el derecho del otro de que no quiera ser acercado por otra persona? Entonces, ahí también es como una cosa muy delicada, ¿verdad? Sí, sí. Es difícil perceber el límite. Si hay una trampa de que estamos imponiendo nuestra forma, aunque sea una forma la más bondadosa de querer llegar a la gente, la más justa que imaginemos. Pero tal vez no es el momento. Hay muchos indígenas aislados aquí en Brasil que evitamos llamar de aislados, porque aislados desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. Pero para ellos es ahí donde quieren vivir, en el fondo, en el medio de la mata, lejos de otros, porque tienen tal vez malas experiencias anteriores o cualquier otra razón, pero no respetamos esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta cosa es muy delicada, muy sutil también? De acuerdo. Jesús Martín Barbero, que nos acaba de dejar hace poco, decía una frase muy bonita: a veces hay que perder el objeto para ganar el proceso, ¿no? Sí. O sea, y allí está el punto, es el proceso. ¿Dónde empieza el proceso? Sí. A veces pensamos que empieza en nosotros y quizás casi siempre debe empezar en el otro. Excelente. Karina y Jorge, y nos vamos despidiendo dentro de unos minutitos, porque en el sur ya es muy tarde. Entonces, Karina, y luego va Jorge. Hola Rolando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Karina. Yo me quedé pensando en la importancia de los interlocutores, ¿no? Del ejemplo que dabas vos con tu suegra y tu hija. Sí. Porque yo siento que muchas veces le ponemos mucho énfasis al mensaje que queremos transmitir y no pensamos tanto quién va a ser el interlocutor encargado de hacerlo. Y a veces nos cuesta aceptar de que no soy yo la persona correcta para transmitir el mensaje a otra determinada persona o grupo de personas. Que por ahí como organizaciones también tenemos que tomarnos 2-3 minutos para sentarnos y pensar quién es el interlocutor correcto para encarar determinadas conversaciones con determinadas contrapartes. Entonces ahí me quedo con eso, ¿no? De que por ahí le damos mucho énfasis al mensaje que queremos transmitir, pero para mí, en mi experiencia personal y profesional, el interlocutor tiene mucha injerencia y mucha importancia también sobre el mensaje que se transmite. Quería saber qué pensabas vos al respecto. Gracias, Karina. Completaste bien el ejemplo que yo puse. Y que claro, es clave, ¿no es cierto? Y es clave porque, digamos, cuando uno piensa no en el que dice y el que escucha, sino en el interlocutor, entonces estamos construyendo, digamos, eso que es tan importante en comunicación, lo del sujeto, ¿no es cierto? O sea, creo que allí hay un elemento importante. En verdad, se me ocurrió ahora, la verdad, me vino el ejemplo ahora y pensé que es importante que a veces nos gana el hecho de que yo tengo que hacerlo, yo tengo que decirlo, y quizás no soy yo, como tú dices, ¿no? Quizás yo voy a abrir un camino, voy a, digamos, ayudar a construir un proceso, pero para que otros intervengan, para que otros sean los que hagan, ¿no? De repente entre ellos mismos, ni siquiera tiene que ir alguien de afuera, Renate, ¿no? O sea, de repente está entre ellos. Y no hemos pensado en eso. Siempre hemos pensado que tenemos que ir nosotros, ¿no? Nos gana siempre esta idea colonizadora de yo tengo algo que enseñar, ¿no? Y no, y quizás yo tengo que ser el facilitador para que hayan interlocuciones allá con ellos mismos y mismas. Excelente. Gracias, Karina.
Jorge. Sí, buenas noches, Rolando. Yo me quedé pensando en esta metáfora que está muy en todo lo religioso del tema de la salvación, ¿no? O sea, del mensaje salvador, ¿no? Y creo que en esta cuestión de cómo encontrar mecanismos de diálogo, de interlocutores, me surge mejor la idea de ser acompañantes de camino, ¿no? En ese proceso qué bonito. que quizás nos lleve a la salvación o no, digamos, ¿no? No lo sabemos, pero por lo menos lo intentamos, y donde podamos salvarnos todos y todas, más allá de qué pensemos, qué sintamos o cómo, ¿no? Pero me parece que a veces tenemos como una colonización tan interior que tenemos que descolonizarnos nosotros para no colonizar a nadie más, ¿no? Entonces, y me parece que ahí hay como una trampa a veces en el discurso y en las prácticas que desde las organizaciones caemos, y donde el mensaje salvador de la fe brota por todos lados, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas, porque en el fondo está en discusión los sentidos, ¿no? Y también nosotros queremos salvarlos de estos sentidos conservadores que nos quieren vender y que hemos comprado en alguna ocasión, y cambiarle a otros sentidos, ¿no? Entonces digo, me llevo como esas reflexiones, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, nos persigue la cultura del mesianismo a los que nos movemos en el mundo de la religión, ¿no? Y nosotros tenemos que aceptar que estamos en el mundo de la religión, ¿no? Y esta idea de ser acompañante del camino me encanta mucho, la metáfora es muy linda, ¿no? Porque sí, y cómo podemos, y ahí está lo comunicacional, creo yo, ¿no? ¿Cómo ayudamos a la gente a repensar los sentidos de sus prácticas? Yo creo que allí está. ¿Cómo ayudamos a resignificar, ¿no es cierto? Para que ellos mismos resignifiquen su propio sentido, ¿no? Y encuentren ellos eso que está en ellos mismos. Y esta idea de acompañar me gusta, vinculado con el tema de qué pedagogía hacemos. Es del acompañante, ¿no? Me parece. Gracias, Jorge. Me llevo eso, ¿eh? Me lo llevo. Gracias. Gracias, Rolando, a todas, favor, todos, todes. Ha sido, se nos va el tiempo, ¿verdad? Siempre se nos va el tiempo, pero creo que lo hemos aprovechado súper bien. Creo que nos llevamos muchas cosas, sentires, reflexiones de esta sesión, tanto concretas, estratégicas, pero sobre todo, como hemos dicho desde la primera vez, pensar en la otra persona, ¿verdad? Pensar, siempre sentir con la otra persona. Y me parece que tenemos la tendencia, ya lo dijimos, de lo que aprendimos y lo que nos liberó, que otros y otras lo conozcan, pero cuidado, ¿no? Me encantó eso que dijo Rolando, de incluso estar nada más ahí, facilitar a lo mejor si se da la cuestión, pero creo que todos aquí hemos sido testigas de conversaciones y situaciones que se dan tan naturalmente con estas temáticas, estos asuntos de género, en donde a veces ni tenemos que intervenir, porque la misma reflexión práctica de las personas que están conversando con nosotras y nosotros ya habló por sí misma, ¿no? Y algo que yo de unos años para acá me repito es, hay que apostarnos más, hay que apostarle más a la gente. A veces tenemos miedo de, ¿cómo lo va a tomar? No hay que decir esto, no lo va a entender, es que es muy conservador, es que no sé qué. Y de verdad creo que menospreciamos mucho, nos limitamos, y creo que tenemos que aprender más a escuchar, ¿no? Esa pedagogía de la que hablaban ustedes. Entonces, creo que hoy nos llevamos grandes reflexiones que nos acompañarán en este proceso. Gracias, Rolando. No, gracias a ustedes. Yo soy el agradecido. He aprendido un montón. No hice nada. Gracias. Gracias a todas, todos. Gracias. Nos encontramos después. Chao. Buenas noches. Bueno, no sé si hay anuncios por parte de Laura. Perdón. No, ya los di al comienzo porque sé que cuando terminamos Hola, ya Laura. todos queremos salir corriendo porque ya estamos cansados, pero no, agradecerles a todos y a todas, y especialmente a Rolando y a Priscila por estos debates en este espacio, y que son muy edificantes para todas y todos, y que bueno, que de alguna manera van a sembrar
espinitas, duditas, semillitas de cómo poder hacerlo en el transcurso de la escuela, de cómo poner esto en práctica, en juego, tratar de hacerlo en nuestras organizaciones, en nuestros foros, en nuestros países. Así que bueno, esto siempre es muy fructífero, esta construcción a partir del diálogo. Así que, bueno, un abrazo y muchas gracias a todas las personas que participaron. Buenas noches. Buenas noches. Wow.